Nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. El campeón más temido del planeta desapareció de los grandes escenarios y terminó entre rejas. Pero lo que muchos no sabían es que ahí dentro empezó a forjarse una de las etapas más salvajes de su vida. Mike Tyson no era un boxeador común. Era un depredador que no daba tiempo ni a respirar. Ganó 37 combates seguidos y 33 de ellos por nocaut, muchos antes de que terminara el primer asalto. Cuando subía al ring, no hablaba, no sonreía. Lo único que hacía era mirar fijo a su rival. Y esa mirada era suficiente para que muchos ya supieran que iban a caer. Algunos ni siquiera lanzaron un golpe antes de besar la lona. Pero todo cambió de golpe. De los hoteles de lujo pasó a una celda. De tener millones, a ganar céntimos limpiando suelos. De ser el hombre más temido del mundo, a tener un número en el pecho. Muchos creyeron que ese era el final. Se equivocaron. Ahí es donde empezó la verdadera historia. La primera noche en prisión no hubo luces, ni gritos del público, ni entrenadores en la esquina. Solo frío, silencio y rabia. Y Mike Tyson lloró, sí, pero no de miedo. Lloró porque entendió que había perdido todo. Su libertad, su fama, su imperio, y ahora tenía que enfrentarse a la única persona que no podía noquear, él mismo. Esa rabia se convirtió en gasolina. Mientras los demás dormían, Mike comenzaba a entrenar. Corría en círculos en el patio como un animal enjaulado, hacía flexiones hasta que sus brazos temblaban, saltaba sin parar, repetía abdominales, sentadillas y burpees miles de veces. No tenía pesas, ni máquinas, ni un entrenador gritándole. Solo tenía tiempo y unas ganas enfermizas de no dejar que el mundo lo olvidara. Imagina esto, un hombre que antes destruía rivales con 2 golpes, ahora entrenando en silencio, sin aplausos, con las manos destrozadas y el cuerpo sangrando de tanto esfuerzo. No porque tuviera una pelea al día siguiente, sino porque sabía que si se rendía ahí dentro, se apagaba para siempre. Pero eso no fue todo. Dentro de la cárcel empezaron a circular rumores, peleas clandestinas, apuestas ilegales, desafíos que muy pocos se atrevían a aceptar. Decían que si alguien quería probar su valor, tenía que enfrentarse a Mike Tyson en silencio, sin cámaras, sin árbitros y sin testigos. Algunos lo intentaron, y no volvieron a ser los mismos. Eso que tanto estás imaginando no te lo voy a contar aún. Lo más salvaje de todo eso te lo voy a revelar al final. Porque lo que Mike hizo ahí dentro no fue un entrenamiento común. Fue un infierno que él mismo construyó para salir más fuerte que nunca. Mientras la prensa afuera lo daba por acabado, él creaba una máquina. Cada flexión era un golpe que se estaba preparando. Cada paso era un round ganado. Cada noche sin dormir era una forma de afilar su mente. Cuando otros presos se hundían en la desesperación, él crecía en silencio. Y mientras tanto, el respeto dentro de esas paredes se empezó a sentir. No hacía falta que hablara. Solo con caminar por el pasillo, los demás se apartaban. No porque fuera un preso más, sino porque sabían perfectamente quién era. Era Mike Tyson, el tipo al que ni los campeones querían enfrentar. En prisión, no tener control significa morir psicológicamente. Pero Mike aprendió a controlarlo todo. Cada hora de su día. Cada movimiento. Cada pensamiento. Su rutina era salvaje. Se levantaba antes del amanecer. Corría kilómetros aunque no hubiera espacio. Hacía más de 2.000 abdominales diarios. Hacía flexiones hasta que sus manos ardían. Y cuando todos creían que ya había terminado, seguía. Mientras otros presos perdían tiempo en peleas inútiles, él leía libros de historia, de guerras, de líderes que conquistaron el mundo. Se obsesionó con entender cómo los grandes hombres se caían y cómo se levantaban. Ahí entendió que su enemigo no eran los rivales. Era él mismo. Y aquí viene algo que casi nadie sabe, Mike no solo entrenó su cuerpo. Se entrenó para no explotar. Lo provocaban, lo insultaban, intentaban hacerlo reaccionar. Sabían que si perdía el control, su condena podía alargarse. Pero no lo hizo. Se tragó cada provocación, se encerraba en su celda, golpeaba las paredes y gritaba cuando nadie lo veía. Sacaba toda la rabia ahí y al día siguiente volvía a entrenar como si nada hubiera pasado. No era un boxeador en prisión. Era un soldado preparando su regreso. En ese punto, ya no buscaba aplausos ni titulares. Lo único que buscaba era volver a convertirse en un arma. Mientras otros esperaban que el tiempo pasara, él usaba cada segundo. Cada día era un round. Cada semana era un combate. Y si estás aquí viendo esta historia, escucha bien, esto no es una simple historia de un boxeador famoso. Esto es la historia de un hombre que cayó al fondo y decidió levantarse solo. Así que si quieres seguir descubriendo cómo fue ese entrenamiento brutal, y lo que realmente pasó en esas peleas ocultas, suscríbete ahora, deja tu like y comenta. Lo que viene después es incluso más impactante que esto. Ahora aquí es donde todo cambia. Al principio, Mike entrenaba para no volverse loco. Pero después empezó a entrenar para destruir. Ya no se trataba de no rendirse. Se trataba de volver a destruir. Y lo que hizo en esa etapa convirtió su regreso en una de las cosas más temidas que ha vivido el boxeo moderno.
Los guardias dejaron de provocarlo. Los presos dejaron de desafiarlo. Su disciplina hablaba más que cualquier golpe. Cada repetición era una advertencia silenciosa. Y mientras el mundo allá afuera lo señalaba como el que ya fue, él se preparaba para regresar como el que todavía puede destruirlos a todos. Y eso que aún no te he contado lo más bestia. Lo que estaba tramando ahí dentro era mucho más que una rutina de ejercicios. Era un plan silencioso para regresar al ring como un monstruo todavía más peligroso que antes. Con el tiempo, la prisión dejó de ser un lugar de castigo para Mike Tyson y se convirtió en algo que nadie más entendía, su centro de control. Mientras otros sobrevivían a duras penas, él planeaba. Lo hacía en silencio, sin compartirlo con nadie. Cada minuto de encierro tenía un propósito. Cada segundo de soledad lo usaba como un ladrillo más para construir lo que vendría después. Mike no necesitaba prometer nada a nadie, no tenía que decir que iba a volver. Sabía que cuando regresara, no habría advertencias, no habría discursos. Solo hechos. Cada día que pasaba en esa celda no lo debilitaba. Lo estaba endureciendo. No solo como boxeador, sino como hombre. Las personas que estaban cerca de él, aunque fueran guardias o presos, empezaron a sentir ese cambio. No era algo que se viera, era algo que se percibía. Su forma de caminar era distinta. Su mirada, más afilada. Su respiración, más controlada. Había dejado atrás la impulsividad que lo llevó a perderlo todo. Ahora tenía una calma inquietante. Una calma peligrosa. Esa transformación no fue casualidad. No fue suerte. Fue disciplina. Cada día repetía los mismos ejercicios, pero no de la misma manera. Ajustaba detalles. Perfeccionaba movimientos. No hacía flexiones por hacerlas. Cada una tenía un ritmo, un control, un objetivo. No corría solo para no engordar. Corría con la idea de no perder velocidad. No golpeaba el aire porque sí. Lo hacía imaginando a un rival frente a él, viéndolo caer una y otra vez. Y mientras todo eso ocurría, nadie afuera lo sabía. El mundo se había olvidado de él. Para muchos ya no existía. Era un hombre enterrado en escándalos, una historia vieja que ya no tenía lugar en el presente. Pero eso era precisamente lo que le daba ventaja. Nadie esperaba su regreso. Nadie contaba con que ese mismo nombre, que muchos habían tachado, iba a volver más fuerte que nunca. La mente de Mike empezó a trabajar como una máquina de guerra. No se distraía. No desperdiciaba energía en lo que no servía. Estudiaba a la gente sin hablar. Analizaba movimientos, comportamientos, patrones. Sabía perfectamente cuando alguien estaba a punto de provocar una pelea, cuando alguien mentía, cuando alguien tenía miedo. No necesitaba gritar ni reaccionar. Solo observaba. La prisión estaba llena de hombres que querían demostrar algo. Pero él no. Él ya había demostrado quién era en el ring. No tenía nada que probarle a nadie ahí dentro. Su silencio era su escudo y su arma. Cada día se volvía más inaccesible, más impredecible, más temido. Cuando los guardias hacían sus rondas, lo veían entrenando en completo silencio. No hablaba, no se quejaba, no pedía nada. Solo sudaba, golpeaba el aire y respiraba fuerte. Era como ver a alguien en otra dimensión. Y en cierto modo, lo estaba. No estaba en prisión mentalmente. Estaba en su propio mundo, entrenando como si cada día fuera el último antes de una pelea por un título mundial. Mike no contaba días. Contaba golpes. Contaba repeticiones. Contaba las veces que vencía al dolor sin rendirse. Mientras otros presos soñaban con salir y descansar, él soñaba con salir y pelear. Su objetivo no era recuperar su libertad para vivir tranquilo. Su objetivo era recuperar su nombre y destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Una de las cosas más sorprendentes fue cómo empezó a dominar su mente. Al principio, su rabia era lo que lo mantenía activo. Era lo que lo hacía entrenar sin parar. Pero con el tiempo, esa rabia se volvió control. Dejó de ser fuego desordenado y se convirtió en precisión. Como un cuchillo bien afilado. Ya no entrenaba solo con fuerza. Entrenaba con estrategia. Se estudió a sí mismo como si fuera su peor enemigo. Recordó cada error que lo llevó a estar ahí. Cada impulso que lo arruinó. Cada palabra mal dicha, cada reacción equivocada. Lo analizó todo. No para lamentarse, sino para asegurarse de no volver a cometerlo. Estaba construyendo no solo un cuerpo más fuerte, sino un hombre completamente distinto. Eso fue lo que marcó la diferencia entre él y todos los demás. Cualquiera puede levantar pesas, correr o golpear un saco. Pero muy pocos son capaces de enfrentarse a sí mismos sin mentirse. Mike lo hizo. Cada noche, cuando todo quedaba en silencio, se quedaba mirando el techo de su celda repasando su pasado como si estuviera viendo una pelea. No se perdonaba nada. Se obligaba a entender dónde falló. Y esa honestidad brutal consigo mismo lo fortaleció más que cualquier golpe. Mientras todo eso pasaba dentro, en el exterior su nombre seguía en boca de todos, pero no como antes. Lo trataban como una leyenda que ya no existía. Algunos se burlaban.
Otros decían que ya no tenía nada que hacer en el boxeo moderno. Otros simplemente lo ignoraban. Pero lo que nadie sabía es que cada palabra de esas le daba más fuerza. Cada vez que lo daban por muerto, él entrenaba más duro. La cárcel no le quitó su ambición. Se la afiló. Y lo más impresionante es que lo hizo sin decir una sola palabra. Cuando alguien realmente está enfocado, no necesita gritarlo. Y Mike estaba más enfocado que nunca. Poco a poco, la prisión empezó a girar alrededor de su presencia sin que él lo buscara. Su rutina marcaba horarios. Su disciplina marcaba límites. Su silencio marcaba respeto. Ya no era simplemente un preso más. Era un punto de referencia. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que si un hombre así salía de ahí, iba a causar un terremoto en el mundo del boxeo. En la prisión, cuando todo parecía igual para todos, Mike Tyson empezó a moverse de una forma distinta. Su entrenamiento ya no era simplemente repetir ejercicios, ahora lo que estaba construyendo era un sistema. Había alcanzado un punto en el que no necesitaba motivación ni un recordatorio externo. Su cuerpo funcionaba como un reloj. Cada respiración, cada movimiento, cada golpe, formaba parte de un plan que solo él entendía. Durante esos meses, Mike afinó detalles que muy pocos peleadores en libertad trabajaban con tanta obsesión. No se trataba de fuerza bruta, eso ya lo tenía. Se trataba de velocidad, precisión y resistencia extrema. Había días en los que se concentraba exclusivamente en su juego de piernas, pivotando en el suelo de cemento hasta que sus tobillos ardían. No era un entrenamiento cómodo. No estaba en un gimnasio. No tenía un ring. Pero convertía cualquier centímetro de ese espacio en una herramienta para mejorar. Se propuso un objetivo silencioso: dominar el control total de su cuerpo. No solo golpear más fuerte, sino hacerlo más rápido, más calculado. Mientras la mayoría de presos se distraía con el tiempo que les quedaba, Mike contaba segundos entre respiraciones para mantener su ritmo. Sabía que un verdadero depredador no improvisa, se anticipa. Y él quería que, cuando regresara al ring, su rival no tuviera ni medio segundo para reaccionar. Otra parte que pocos conocen de esta etapa es que Mike comenzó a introducir técnicas mentales que aprendió de los libros que devoraba a diario. Leyó sobre líderes militares, sobre estrategias de guerra, sobre cómo hombres comunes lograban volverse imparables a través de la disciplina. No era solo entrenamiento físico, era una reprogramación completa de su cabeza. Se obligó a dominar la frustración, a soportar la incomodidad, a transformar cada segundo de encierro en una ventaja. También empezó a entrenar sin depender del tiempo. No usaba relojes, no marcaba repeticiones fijas. Se medía a sí mismo por sensaciones. Paraba cuando su cuerpo no podía más, y cuando llegaba a ese punto, seguía. Así rompió uno de los límites que más destruye a los peleadores, el de confiar demasiado en la comodidad. Mike no quería comodidad. Quería ser un arma. En este punto, ya no se trataba de sobrevivir a la prisión. Era la prisión la que empezaba a adaptarse a él. Los guardias sabían que su rutina no se interrumpía, los presos ya no lo miraban como a un simple boxeador famoso, sino como a alguien que funcionaba distinto. Su presencia imponía orden sin necesidad de levantar la voz. La respiración era otro factor que perfeccionó en esos meses. Entrenaba a inhalar y exhalar como si cada golpe dependiera de eso. Aprendió a controlar su ritmo cardíaco, a recuperar aire sin mostrar debilidad, a sostener el esfuerzo por más tiempo que cualquier rival. Su preparación no era para durar 2 o 3 rounds. Era para resistir una guerra completa arriba del ring. Una de las cosas más extremas que empezó a hacer fue entrenar en condiciones deliberadamente duras. Buscaba los momentos más fríos del día para correr, entrenaba cuando su cuerpo estaba agotado, hacía rutinas sin pausas. No se preparaba para brillar en condiciones perfectas. Se preparaba para ganar incluso cuando todo esté en su contra. Lo más impresionante es que esta etapa no tenía espectadores. Nadie lo animaba. No había una sola cámara grabando sus logros. Era el tipo de trabajo que no se ve, pero que define a los campeones. Y Mike lo sabía. Los campeones reales no nacen cuando hay público. Se hacen cuando nadie los ve. A medida que pasaban los meses, su físico empezó a cambiar de una forma que llamaba la atención incluso de quienes lo veían todos los días. Su postura era firme. Su cuello, más ancho. Su pecho, más sólido. Sus manos, endurecidas al punto de parecer armas. Pero no era solo apariencia. Era funcionalidad pura. Cada músculo respondía a una intención. Cada fibra de su cuerpo estaba entrenada para actuar en fracciones de segundo. También empezó a reforzar algo que muchos boxeadores descuidan: su defensa. Durante horas, ensayaba esquivas y bloqueos sin nadie frente a él. Se movía como si estuviera rodeado de rivales invisibles. Giraba, bajaba el centro de gravedad, pivotaba, lanzaba combinaciones rápidas y volvía a cubrirse. Lo hacía una y otra vez hasta que cada movimiento salía automático. Sabía que un verdadero guerrero no gana solo por atacar, sino por no dejar huecos. En la prisión, sin ring, sin entrenador, sin equipo, Mike perfeccionó lo que muchos olvidan cuando tienen fama: la base.
Lo que construye campeones de verdad no son las luces ni los cinturones. Es la base, la repetición, la técnica sin aplausos, la precisión silenciosa. Además, fortaleció algo que se convertiría en un arma peligrosa cuando regresara, su lectura del rival. Aunque no tenía sparrings reales, observaba a la gente a su alrededor. Veía cómo caminaban, cómo respiraban, cómo reaccionaban ante una mirada. Desarrolló un instinto quirúrgico para detectar el miedo y la tensión en un gesto mínimo. Para muchos, eso no tenía valor dentro de una cárcel. Para él, era oro puro. Sabía que, cuando volviera al ring, cada pestañeo del oponente le daría información. Y un boxeador que piensa así no pelea, caza. En esta etapa también aprendió a controlar sus impulsos como nunca antes. Antes de su condena, Mike vivía acelerado. Tomaba decisiones sin pensar, hablaba sin medir, reaccionaba sin calcular. Pero dentro, cada reacción tenía consecuencias. Aprendió que a veces no hacer nada es más poderoso que golpear. Esa frialdad nueva se volvió parte de su entrenamiento, tanto como las flexiones y los golpes. Y mientras todo esto se desarrollaba dentro de esos muros, afuera, nadie tenía idea de lo que estaban haciendo. Para el mundo, Mike Tyson seguía siendo una historia vieja. Pero en realidad, se estaba gestando una versión mucho más peligrosa que la que un día aterrorizó a todo el boxeo. La diferencia es que ahora no era un joven impulsivo. Era un depredador calculador que no necesitaba impresionar a nadie para ser temido. A medida que pasaban los meses, Mike Tyson dejó de parecer un preso y empezó a parecer una máquina diseñada para una sola cosa: destruir. No hablaba, no presumía, no buscaba atención. Solo se levantaba cada día, respiraba hondo y seguía puliendo cada aspecto de sí mismo como si estuviera fabricando un arma perfecta. Lo que lo diferenciaba de todos los demás no era la fuerza, era la obsesión. No existía en su calendario algo como día libre. El descanso era un lujo que ya no se permitía. Mientras otros presos esperaban los fines de semana para relajarse, Mike aumentaba la intensidad. Empezó a trabajar movimientos que no tenían nada que ver con lucirse, sino con preparar respuestas precisas para escenarios reales de combate. Su entrenamiento ya no era general. Era quirúrgico. Una parte que pocos conocen es cómo entrenaba su tiempo de reacción. En un espacio reducido, sin sparrings, se obligaba a responder a estímulos mínimos. Utilizaba sombras, movimientos improvisados, ruidos lejanos, cualquier cosa que pudiera servirle para afinar reflejos. Si algo se movía en su entorno, su cuerpo reaccionaba antes de que su mente lo procesara. Quería que sus reflejos fueran más rápidos que cualquier golpe. También perfeccionó algo que había descuidado en su época de gloria: su resistencia al castigo. No podía recibir golpes reales dentro de la prisión, así que buscó otra forma. Empezó a golpear superficies duras, no por fanatismo, sino por estrategia. Endureció sus antebrazos, su abdomen, su pecho, sus costillas. Golpeaba su propio cuerpo hasta acostumbrarse al impacto. Sabía que en el boxeo no gana solo el que pega más fuerte, sino el que resiste sin mostrar debilidad. Mientras tanto, el entorno carcelario ya había cambiado por completo alrededor de él. Al principio, Mike era un famoso más. Después, fue un tipo peligroso. Pero ahora, se había convertido en alguien intocable. No porque él lo exigiera, sino porque su disciplina hablaba por él. En un lugar donde muchos se pierden, él imponía estructuras sin decir una sola palabra. Si un guardia pasaba frente a su celda, lo veía entrenar. Si un preso lo observaba desde lejos, lo veía concentrado. Si alguien intentaba acercarse con intenciones torcidas, se encontraba con una barrera invisible. No era violencia abierta. Era respeto ganado a base de constancia. Y ese respeto, en una prisión, vale más que cualquier amenaza. Otra cosa que fue clave en esta etapa es cómo empezó a trabajar la estrategia táctica como si estuviera preparando un combate con cada día contado. En lugar de entrenar por sensaciones generales, empezó a dividir mentalmente su preparación en fases. Había días enfocados en velocidad. Días para trabajar la potencia. Días enteros dedicados a la precisión. No desperdiciaba ni un movimiento. Mike también empezó a recrear escenarios de pelea dentro de su cabeza con un nivel de detalle enfermizo. Se imaginaba la lona, el sonido de la campana, el sudor, la presión de un estadio lleno. Se visualizaba respirando con calma mientras el rival se desgastaba intentando encontrarle un hueco. Y en su mente, siempre terminaba igual, él avanzando, golpeando con precisión, cerrando el combate sin dejar espacio para la duda. Lo más brutal es que esta visualización no era fantasía. Era entrenamiento real. Su cuerpo respondía como si estuviera en un combate de verdad. Su mente aprendió a funcionar bajo presión incluso en la soledad más absoluta. Y eso, para un peleador, es oro puro. También trabajó algo que en el mundo del boxeo muchos olvidan: la disciplina emocional. Antes de caer, Mike era impulsivo, explosivo, incontrolable. Dentro de la prisión aprendió que la emoción descontrolada es debilidad. Que la rabia sin dirección no gana peleas, las pierde. Aprendió a estar sereno incluso cuando por dentro estaba hirviendo. Y eso, en un ring,
Es una de las armas más peligrosas que existen. Mientras todo esto ocurría, la prensa seguía hablando de él como si fuera historia vieja. Decían que su tiempo ya había pasado, que era un excampeón al que la vida había aplastado. Pero sin saberlo, con cada palabra de desprecio, estaban alimentando a un hombre que no olvidaba ni un solo comentario. Mike no necesitaba que le recordaran quién fue. Estaba construyendo lo que iba a hacer. En esos meses, su entrenamiento alcanzó un nivel tan alto que hasta los propios guardias, que lo veían a diario, empezaron a comentarlo entre ellos. No porque estuviera levantando más peso que nadie, sino por su regularidad. Todos fallaban alguna vez. Todos tenían días malos. Él no. Su constancia no se rompía. Ni lluvia, ni cansancio, ni dolor. Nada lo detenía. Empezó a trabajar series largas en las que combinaba potencia con precisión. Golpes cortos, secos y medidos, sin perder el ritmo. Era como ver a alguien programar su cuerpo para ejecutar sin margen de error. Y cuando terminaba una serie, no descansaba. Volvía a empezar. No buscaba llegar al límite. Buscaba vivir en el límite. También hay un detalle que no muchos saben. En esta etapa, Mike empezó a estudiar a boxeadores legendarios como si fueran enemigos directos. Se aprendía sus estilos de memoria. Analizaba errores, patrones, debilidades. No lo hacía como un fanático, lo hacía como un cazador que se prepara para cazar. Sabía exactamente qué golpes usaría contra cada tipo de rival. En su cabeza no había improvisación. Había estrategia pura. Mientras el resto esperaba que el tiempo pasara, él acumulaba ventaja. Cada día encerrado era un entrenamiento más que su futuro rival no tenía. Cada noche en soledad era una oportunidad más para prepararse sin distracciones. En ese silencio absoluto, Mike estaba ganando combates que aún no habían ocurrido. Y lo más impresionante de todo, no había terminado. Todavía quedaba un último tramo. El más intenso. El que nadie vio. El que convertiría esa preparación silenciosa en una amenaza real para cualquiera que se atreviera a enfrentarlo cuando saliera. La etapa final de su preparación dentro de la prisión no fue un cierre tranquilo ni una bajada de intensidad. Al contrario, fue el tramo más salvaje, más meticuloso y más exigente de todo el proceso. Si hasta ese momento Mike Tyson había entrenado como un soldado, ahora empezó a entrenar como un estratega que ya no dejaba ni un solo detalle al azar. A diferencia de los primeros meses, en los que su objetivo era mantenerse en forma, en esta etapa cada sesión estaba diseñada con una intención específica. Mike no entrenaba fuerte, entrenaba con inteligencia quirúrgica. No golpeaba más, golpeaba mejor. Cada impacto tenía un propósito, cada movimiento respondía a un plan mayor. Ya no era una bestia descontrolada. Era un depredador en silencio, esperando el momento exacto para atacar. Lo primero que hizo fue llevar su resistencia a un punto en el que su cuerpo no distinguía entre cansancio y acción. Llegaba a tal nivel de agotamiento que la mayoría no habría podido mantenerse en pie, y él seguía. Su meta era simple, poder mantenerse frío y letal incluso en el momento más difícil de un combate real. Empezó a combinar ejercicios de fuerza explosiva con técnicas de respiración para mantener precisión bajo presión. Saltaba, giraba, golpeaba con combinaciones largas y después bajaba el ritmo sin perder ni un segundo de control. Era como si hubiera programado su cuerpo para rendir igual en el primer asalto que en el último. Su forma física ya no era buena. Era inhumana. También trabajó un aspecto que pocos logran dominar, la lectura anticipada de movimiento. Se obligaba a reaccionar no cuando algo ocurría, sino antes de que ocurriera. Imaginaba a su rival lanzando un golpe y respondía a la anticipación, no a la acción. Eso le dio algo que muy pocos boxeadores en el mundo poseen, la capacidad de dominar el ritmo de una pelea sin depender de la fuerza bruta. Y no lo hacía una vez al día. Lo hacía todo el día. Por la mañana corría hasta que sus piernas temblaban. A mediodía golpeaba superficies duras hasta sentir entumecidas las manos. Por la noche visualizaba combates en silencio mientras su cuerpo aún ardía por el esfuerzo. Su rutina ya no era entrenamiento, era un sistema militar. En estos meses finales también fortaleció su mente como nunca antes. Se preparó para un regreso sin margen de error. Sabía que afuera lo esperaban con cámaras, micrófonos y preguntas incómodas. Pero también sabía que si regresaba fuerte, ningún titular negativo podría competir contra lo que iba a demostrar en el ring. Mientras otros hablaban de su caída, él se preparaba para hablar con hechos. Algo que nadie esperaba era que Mike desarrollara una frialdad absoluta frente al miedo. Aprendió a sentirse cómodo en el dolor, en la presión, en la incomodidad. Mientras otros peleadores se preparaban para brillar en condiciones ideales, él se preparaba para ganar en cualquier circunstancia. La cárcel, que para muchos era destrucción, para él se convirtió en un laboratorio. Los guardias, que ya habían visto a cientos de presos pasar, decían en voz baja que jamás habían visto algo igual. Era diferente. No era solo disciplina, era determinación sin interrupciones. No tenía altibajos. No había días buenos ni malos. Había un único objetivo que se repetía cada día como un eco: regresar y dominar.
En esos últimos días antes de su salida, Mike no cambió su rutina ni un centímetro. No redujo el ritmo, no se relajó. Al contrario, lo intensificó. Se obligó a soportar cargas físicas y mentales que habrían quebrado a cualquiera. Lo hacía en silencio, sin gritar, sin alardear. Porque el que está realmente preparado no necesita anunciar nada. Y mientras todo esto ocurría dentro, afuera el mundo seguía con rumores, dudas y apuestas. Algunos creían que no volvería a ser el mismo. Otros temían que volviera más peligroso que nunca. Lo que nadie sabía era que no solo estaba volviendo, estaba afinado al milímetro. El día de su liberación no fue una escena épica de película, no hubo música de fondo ni discursos inspiradores. Solo un hombre caminando con paso firme, con la mirada fija, con un cuerpo preparado y una mente afilada. No necesitaba decir nada. Ya lo había dicho todo con su esfuerzo. Ese fue el resultado de años de preparación silenciosa, un Mike Tyson distinto, más frío, más calculador, más peligroso. La prisión no lo apagó. Lo afiló. Le quitó todo lo que sobraba y dejó solo lo esencial, la determinación absoluta de no volver a ser un hombre común. Cuando volvió a entrenar oficialmente en un gimnasio real, los que lo vieron supieron al instante que no era el mismo. Su ritmo no se parecía al de ningún boxeador que hubiera salido de prisión. Cada golpe tenía precisión de cirujano. Cada movimiento tenía peso. No había oxido. No había dudas. Era un depredador entrenado en silencio, listo para volver a hacer temblar a sus rivales. Mike no necesitaba gritar que había vuelto. Bastaba con verlo moverse para entender que su regreso no iba a ser uno más. Había pasado años preparándose sin testigos, y ahora estaba listo para demostrarlo frente al mundo entero. Y si has llegado hasta aquí, sabes que esta historia no es solo sobre un boxeador. Es sobre alguien que cayó, fue desmantelado por completo y reconstruyó cada parte de sí mismo desde cero. Un hombre que no se quebró cuando todos apostaban a que lo haría. Si te gustó esta historia y quieres seguir descubriendo más sobre el lado más brutal, crudo y real del boxeo, suscríbete ahora mismo, dale like al video y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo video.